distracciones y abre nuestro entendimiento para recibir tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, abran su Biblia en San Mateo capítulo 19. San Mateo capítulo 19. En el capítulo 18 habíamos visto que Jesús había estado en el área de Galilea hablando a sus seguidores sobre la humildad y el perdón. Tremendo mensaje nos dio el Señor la semana pasada, ¿no? Bueno, ahora dice que estaba yendo hacia el sur, hacia Jerusalén. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Estos fariseos estaban en todas partes, ¿no? Pero están haciendo una pregunta para hacerlo caer en una trampa, Jesús. En otras palabras, están tratando de atrapar a Jesús con sus propias palabras. Vinieron los fariseos para tentarlo, para atraparlos con preguntas maliciosas, diciendo: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Bueno, la base de la pregunta viene de la ley de divorcio que Moisés había escrito en Deuteronomio capítulo 24. Y en Deuteronomio capítulo 24, versículo 1, la ley decía: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Qué fácil hacían, ¿no? Esto. Ahora, ¿qué querían decir con alguna cosa indecente en ella? Había varias enseñanzas al respecto. Estaban los rabinos conservadores que venían de la escuela del rabino Shammai, que enseñaban que el único fundamento para el divorcio era la inmoralidad. Por ejemplo, si cuando te casabas descubrías que tu esposa no era virgen, o si te engañaba con otro hombre, rompía el voto del matrimonio. Eso era considerado como una cosa indecente, inmoral, y podías divorciarte. Pero los fariseos aquí hacían la pregunta de acuerdo a lo que enseñaban los teólogos liberales, los de la escuela del rabino Hillel. En algunos lugares van a leer Hillel, pero en español es Hillel. Hillel enseñaba que si tu esposa no te preparaba la comida a tu gusto, tenías el derecho a dejarla, divorciarla. Por ejemplo, si te cocinaba con poca sal y la comida era desabrida, o si te quemaba los frijoles 1 o 2 veces por semana y no le tomaba la mano a sacarlos a punto, por eso podías divorciarla. O si no te planchaba bien la camisa, también podías divorciarla. No solo eso, estabas en tu derecho de dejarla por una más joven y más bella. Por supuesto que te cocinara y te planchara mejor, en algunos casos. Bueno, este grupo tenía una interpretación muy liberal con respecto a encontrar indecencias en la mujer. Así que había una división entre los rabinos de las dos escuelas. La de Shammai, la cual era muy estricta en cuanto a la indecencia, y la de Hillel, que tenía un punto de vista mucho más amplio.
Así, así que los fariseos le están preguntando a Jesús, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Versículo 4. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? O sea, si te queda alguna duda que Dios los hizo varón y mujer, aquí está. Dios nos hizo, Dios nos creó varón y hembra, hombre y mujer. Y créanme que hay una gran diferencia entre un hombre y una mujer. ¿Estamos de acuerdo? Pero hay un gran movimiento mundial hoy en día que busca cambiar lo que Dios creó, lo que Dios ha hecho. Yo personalmente no puedo entender por qué hay mujeres que tratan de ser hombres y hombres que tratan de ser mujeres. No lo entiendo. Ahora, incluso ahora han cambiado la ley para casarse entre personas del mismo sexo. Somos creación de Dios. Dios nos creó varón y hembra. ¿Por qué cambiar el plan perfecto de Dios? ¿Qué existe en el mundo más bonito que la unión matrimonial entre un hombre y una mujer? ¿Para qué cambiar el plan de Dios? Honestamente, yo no lo puedo entender. Ustedes que han vivido aquí en el estado de California saben que en el estado de California hemos votado varias veces a favor del matrimonio entre un hombre y una mujer y finalmente ganó la oposición. Hoy el matrimonio igualitario es legal en los 50 estados de este país. Jesús dice, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. El hombre dejará a su madre y a su padre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esa es la primera ley en el matrimonio. Cuando te casas, dejas de vivir con tus padres y te vas a vivir solo con tu esposa. Esa es la ley primera. Ahí es donde muchos cometemos o cometen el error de quedarse a vivir con papi y con mami. Y muchos padres cometen el error de que, ay, ¿cómo? Quédense en casa, ¿a dónde van a ir a vivir? Los vamos a ayudar. Ahí es donde comienzan los problemas. Hey, yo sé que a la nena le diste todos los gustos y ahora, pobrecita, se va a ir con este ogro que no tiene dónde caerse muerto. No, mi mamá decía, contigo pan y cebolla. Frijoles y tortillas, no sé. Pero si se van a casar, váyanse a vivir solos. Si no, no se casen. Versículo 6. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Hay una unión, una unicidad que se da por medio del matrimonio cuando dos se convierten en una sola carne. Y lo más interesante que se me hizo es que estudiando para este mensaje, leí algo sobre la unión de dos personas en el matrimonio que verdaderamente me impactó. Porque leí que eso también es verdad con la descendencia. Los dos se vuelven una sola carne en los hijos. Sí, vieron que hoy se parece a mamá, hoy se parece a él, a ella. Y los chicos cuando nacen un rato se parecen a cada uno. ¿O no? Se parecen al abuelito, a la tía. Pero lo que leí es que en la gestación de los niños hay 23 cromosomas que vienen de cada uno. Cuando se inicia
una nueva vida, 23 cromosomas vienen del papá y 23 de la mamá, lo cual me parece genial. Los papás no pueden decir aquí, ese es tu hijo, hazte cargo de él, porque es la mitad tuya, ¿no? 23 cromosomas son tuyos, lo cual es una combinación perfecta. Los dos se harán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Ni siquiera por carta de divorcio ni por nada. Que el hombre no sea el causante de romper ese vínculo. Dios los ha hecho uno solo. Así que no permitan que el hombre rompa esto escribiendo una carta de divorcio para su esposa. Ni la esposa para el esposo. Porque hoy en día, aquí en el estado de California, si te despiertas una mañana y dices, ya no quiero estar más casado, voy a dar el divorcio, no tienes que dar ninguna razón por la cual te tienes que divorciar. Vas y presentas la carta de divorcio. Y la otra persona no tiene ni voz ni voto. ¿Qué diría Jesús? Bueno, aquí lo está diciendo, ¿no? Versículo 7. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y ahí ellos se pensaron que, ok, te agarramos, Chuy, Jesús, a ver cómo contestas estas. ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Claro, todos los judíos reconocían que la ley de Moisés, que dio Moisés, venía verdaderamente de Dios. Para ellos, si algo era inspirado en la Biblia, era la ley de Moisés. Y muchos creían que solo esa parte de la Biblia era inspirada por Dios, los primeros 5 libros, el Pentateuco. Ahora, al hacer esa pregunta, le estaban diciendo a Jesús, estás contradiciendo a Dios, estás contradiciendo la ley. La idea era ponerlo en contradicción con lo que Dios dijo. Y Dios había dicho que el hombre la repudie. Y Jesús estaba diciendo, no pueden porque si Dios los ha unido, no dejen romper esto por medio de un divorcio. La idea era que Jesús entonces contradijera a Dios. Así que cuando ellos le preguntaron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo en el versículo 8, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Noten que en la primera parte Jesús dijo, en el principio Dios los hizo hombre y mujer. Y ahora está diciendo, en el principio no fue así. Moisés, por causa de la dureza de vuestros corazones, dio la ley del divorcio, pero en el principio esa no fue la intención de Dios. Y yo os digo, dice Jesús en el versículo 9, que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Jesús está diciéndoles que el plan original de Dios para el hombre era un matrimonio de por vida. Esa fue la intención original de Dios cuando los hizo hombre y mujer. Y que se vayan a vivir solos. Que dos se volvieran uno, para que los hijos siempre tengan sus dos padres y la seguridad de un hogar, crecer en un ambiente familiar. ¿Por qué? Porque cuando eso se rompe, afecta a toda la estructura social. Y eso es lo que vemos hoy en día. Una tremenda ruptura en nuestra sociedad en el orden social. Porque con las familias divididas, los hijos son siempre los más heridos.
Los hijos son un subproducto de esa división. Jesús da la única causa por la que esto puede suceder, y esa causa es la fornicación. Cuando tu esposa te engaña con otra persona. En ese caso, la parte inocente estará libre para volverse a casar. Y Jesús lo está declarando con mucha simpleza, que si dejan a su mujer para casarse con otra, a menos que sea por fornicación, está adulterando. La excepción es esa, ¿no? Ahora, con esto no quiere decir que si tu esposa, tu esposo te engañó, automáticamente los dejes. No. Recordamos que somos cristianos y que tenemos el poder de perdonar y tenemos el poder para arrepentirnos. De manera que si hay un arrepentimiento verdadero, nosotros podemos perdonar. No es que te está dando carta abierta, ok, te engañaron, pum, para afuera. No, somos cristianos y vamos a luchar por el matrimonio y por la unión matrimonial. Que eso nos quede claro. Jesús dice que si dejan a su mujer para casarse con otras, a menos que sea por fornicación, adultera. Por eso fue que los discípulos dijeron, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Versículo 11. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. En otras palabras, no cualquiera puede quedarse soltero, sino solo aquellos que Dios les ha dado ese don. Es un don, pero no todos tienen ese don. Y luego Jesús habla acerca de los que sí son capaces, los eunucos. ¿Cuántos saben lo que es un eunuco? Ahora le voy a explicar, ¿ok? Versículo 12. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Para aquellos que no saben lo que es un eunuco, los eunucos eran hombres castrados que tenían los reyes para que cuiden sus harenes de mujeres. Era muy conveniente tener eso. Bueno, dice que algunos habían nacido para eso, otros eran castrados por hombres y otros ellos mismos elegían eso. Así que era un ministerio muy importante. Sabemos que muchos han tratado esto por cientos de años, no de castrarse, sino de supuestamente abstenerse y no casarse, pero así les fue. Fíjense los desastres que han hecho en los últimos 2000 años, abusando de menores, prostitución, degeneración. O sea que Jesús dice, esto es solamente para los elegidos, los que tienen el don. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Y aquí me puedo imaginar a Jesús con los chiquillos revoloteando por todos lados alrededor de él, a él jugando con ellos, con el amor y el interés que tiene Jesús por los niños. Y por el otro lado me imagino a los discípulos que pensaban en proteger a Jesús, me imagino a Pedro
quiten esos chiquillos enfadosos de aquí. Y Jesús diciendo, esperen un momento, Pedro, Juan, apláquense, dejen que los niños vengan a mí, no se lo prohíban, porque de tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. ¿Se lo imaginan a Jesús con los niños? Y siempre los legalistas, metiches ahí, quítese, déjenlo al pastor, déjenlo, no lo molesten al pastor. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Qué pregunta, ¿no? Quería saber qué buena obra podía hacer para ser salvo. Ahora, sus intenciones eran buenas. La mayoría de la gente hoy en día también busca hacer algo para poder obtener el don de la vida eterna. Gente que desean obrar bien para obtener el favor y las bendiciones de Dios. Y ahí es donde están algunos que te dicen, oh, si oran, Dios te va a bendecir. Si ayunas, Dios te va a bendecir. Y también están los otros que te dicen, cuando más das, más te va a bendecir Dios. Y ahí te preguntan, ¿cuántos quieren ser bendecidos hoy? Y la gente dice, ¡oh, yo! Ok, entonces busquen en sus bolsillos y den más. Pasen nuevamente a... Aquí no pasamos la bolsita. Bueno, el joven rico pregunta, ¿qué buena obra debo hacer para poder heredar la vida eterna? Y sabes una cosa, no puedes hacer nada. Jesús dijo más tarde, para los hombres esto es imposible. No hay nada que puedas hacer tú mismo para ser salvo. ¿Por qué? La salvación, la vida eterna, es un regalo de Dios. El apóstol Pablo le escribió a los Efesios y les dijo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Ahora, cuando el joven rico le hace la pregunta, Jesús no le da la respuesta inmediatamente, sino que primero le hace una pregunta. Versículo 17, él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino Dios, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Maestro bueno, dice el muchacho, ¿no? Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno, ese es Dios. Lo que Jesús está diciendo es una de dos. O está diciendo que Él no es bueno, o está diciendo, yo soy Dios. ¿Qué creen ustedes que está diciendo? Lo que Jesús está tratando de hacer es despertar la conciencia de este joven, tratando de hacerle entender que había recibido una revelación divina. ¿Por qué me llamas bueno? Bueno, la razón por la cual me has llamado bueno es porque has reconocido algo acerca de mí, aun cuando ni siquiera te has dado cuenta. ¿Recuerdan en el capítulo 16? Cuando Pedro le dijo a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque ni carne ni sangre te revelaron eso. Jesús aquí está diciendo algo parecido. ¿Por qué me llamas bueno? En otras palabras, ni carne ni sangre te lo revelaron. Me llamaste bueno porque solo hay uno que es bueno y ese es Dios. En otras palabras, me llamaste bueno porque yo soy Dios y tú lo has reconocido. ¿Qué debo hacer para tener la vida eterna? En otras palabras, ¿qué debo hacer para recibir esa vida final? Esa calidad de vida que tú tienes y que he podido observar. Esa vida quiero yo. Esa vida que muchos de nosotros vimos en
cristianos verdaderos y dijimos, yo quiero vivir esa vida. Yo quiero tener lo que tú tienes. Es tan importante lo que nosotros, cómo nosotros vivimos, nuestro testimonio real es tan importante porque hay mucha gente que te está viendo y puede venir a Jesús por tu buen comportamiento o puede rechazar a Jesús por tu estilo de vida. Y aquí Jesús nos muestra que comienza a señalarle al muchacho la manera. Antes que nada es el reconocer quién soy yo. ¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno, sino Dios. Y le dijo, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Versículo 18, le dijo, ¿cuáles? Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. 6 mandamientos. Pero notan que aquí Jesús no menciona nada sobre la primera parte de los mandamientos. No les habla de los primeros 4 mandamientos. No les dice nada al joven acerca de la relación del hombre con Dios. No le dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes ni te postrarás delante de ellas para adorarlas. No tomarás el nombre de Dios en vano. Y tampoco le dice nada sobre el día de reposo. Jesús no dice nada acerca de esos 4 primeros mandamientos, acerca de la relación del hombre con Dios. Solamente está hablando de los mandamientos que tratan de las relaciones entre el hombre y su prójimo. ¿Por qué? Porque este hombre era un moralista. Era la típica persona que buscaba hacer cosas buenas para poder heredar la vida eterna. Por eso Dios le dio los mandamientos que trataban acerca de sus relaciones con su prójimo. Y cuando Jesús les mostró eso, el joven le dijo en el versículo 20, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Estamos hablando de un hombre que es rico y por lo que vemos aquí, moralmente, por lo que dice él, moralmente intachable. Un hombre que ha mantenido sus relaciones con su prójimo tal como debe ser. A través de toda su vida este hombre ha tratado de hacer lo bueno y lo correcto con su prójimo. Aún así, se da cuenta que le falta algo en su vida. Yo no tengo lo que tú tienes. ¿Qué más me falta? Era consciente que aún le faltaba algo en su vida. Debía haber algo más en la vida que solo vivir una buena vida y ser rico. ¿Qué más me falta? Versículo 21. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Me encanta esto que le responde Jesús. Porque, y espero que esto te aclare muchas dudas que tengas, porque esta respuesta o este mandamiento era expresamente individual dirigido a él, al joven rico. No tiene una aplicación general, no tiene una aplicación universal. Este no es un requerimiento para todos aquellos que quieran tener una vida eterna. No significa que para seguir a Jesús debas vender todo para dárselo a los pobres. Este requerimiento era solo para él. Jesús no está haciendo una demanda universal para poder tener vida eterna. La demanda universal de Jesús, el mandamiento de Jesús para todos es, ven y sígueme. Ese sí es un mandamiento general. ¿Por qué?
porque no puedes tener vida eterna sin seguir a Cristo Jesús. Ahora, eso sí, Jesús siempre va a señalar aquello que en tu vida te impida seguirle. Por ejemplo, tú, que estás aquí